el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera, hizo votos porque llegue a feliz término lo que se han propuesto las iglesias evangélicas y el gobierno federal en torno a la repartición de la cartilla moral, ya que como obispos católicos ellos traen la agenda de ayuda a migrantes. No sé si los invitaron o ellos se propusieron. Nosotros tenemos claramente los puntos de convergencia con el gobierno, El asunto de los migrantes y los jóvenes son los dos compromisos que hemos hecho con el gobierno federal, explicó el arzobispo de Monterrey. Entonces, esto está diciendo de modo explícito que no van a combatir el aborto, ni la ideología de género, ni el gaymonio. ¿De qué se van a ocupar? Aquí está, de los jóvenes y de los migrantes. Y los evangélicos van a repartir la cartilla moral, pero dice que el presidente del SEM dice que hace votos para que llegue a feliz término lo que se han propuesto las iglesias evangélicas y el gobierno federal en torno a la repartición de la cartilla moral. Más claro no canta un gallo. En vez de decir, no señores, la cartilla moral es inadmisible para un católico. O sea, aquí traía la segunda pregunta que te quería hacer. Entonces, prescindir o dejar de decir algo equivale a negarlo. Negarlo. Es mentira negativa, es mentira por omisión, es traición por omisión. O sea, yo tengo el compromiso de proclamar la verdad. Y si no lo hago, no puedo decir que soy partidario o proclamador de la verdad. Pero además estoy diciendo algo gravísimo, que deseo que el reparto de la cartilla moral llegue a feliz término. Lo está diciendo el presidente católico de más alta jerarquía. ¿Cómo puede desear que la cartilla moral tenga éxito si la cartilla moral es profundamente anticristiana? Con alma masónica. Con alma masónica. A ver, lo explico. ¿De qué prescinde la cartilla moral? ¿Qué no está en la cartilla moral? Que debería estar de manera explícita. No está el pecado original. Si no hay pecado original, pues no hay huella del pecado original. La tesis masónica principal es que todos los humanos somos buenos, que no hay necesidad de un Cristo Redentor. Ojo, que no hay pecado, que hay delitos, pero son los contemplados en la ley civil o penal. Pero el masón no acepta el concepto de pecado, ni el pecado original ni el pecado actual. Si no hay pecado original y no hay pecado actual, ¿qué es lo que sale sobrando? Cristo. No se necesita Cristo. O sea, hay que entender que la cartilla moral es radicalmente anticristiana. Al borrar de la vida humana, en este caso de toda una nación, el concepto fundamental de nuestra fe. ¿Por qué está Cristo presente en la Eucaristía? Para redimirnos. ¿Y por qué nos tiene que redimir? Porque Adán y Eva pecaron y porque estamos afectados con la huella del pecado original. Entonces prescinde del bautismo y prescinde de todos los sacramentos y prescinde del magisterio de la iglesia y prescinde de la ética. Y como muy sabiamente lo decía José Guadalupe en la comida, ¿sí?, la cartilla moral no es ética, es una moral. ¿La de quién? La de los masones mexicanos de la década de los 50, de los 40, ¿sí?, encabezados por Alfonso Reyes y todos los disquesabios de México, bola de masones, ¿sí?, anticristianos, destructores de la fe del pueblo mexicano. Entonces, si continuamos con esto, ¿de qué va a servir la cartilla moral para abatir la violencia? ¿De qué va a servir? De nada, porque está radicando. De nada, porque está prescindiendo del único que puede triunfar sobre el mal, sobre el pecado, sobre el demonio, y el único que puede realmente reunificar nuestra naturaleza caída es Cristo. Él mismo lo dice: si no estáis en gracia, no sois capaces de hacer un solo acto en orden a vuestra salvación. O sea, para hacer cosas buenas que nos lleven a nuestra salvación, es absolutamente indispensable estar en gracia.
Y la gracia se consigue con la oración, la penitencia y sobre todo con los sacramentos. Entonces, la cartilla moral, ¿qué va a hacer con el pueblo de México? Un pueblo desgraciado. ¿En qué sentido? En todos. Desgraciado al no tener seguridad, desgraciado al no tener economía estable, desgraciado al no tener un aeropuerto de talla internacional, desgraciado al no tener un cuerpo de policía confiable, honesto, desgraciado al no tener al alcance de la nación, del pueblo, una fe coherente, práctica y además predicada por quien se dice católico y está actuando como masón, y me refiero al alto clero. Esta declaración es masónica. Le deseamos a la iglesia evangélica que tenga éxito en la repartición de la cartilla moral. O sea, yo no le entro, pero te deseo suerte. No, te deseo éxito. Sí, éxito. ¿Sí? Pero además, sí hay un artículo que no tengo aquí, déjame encontrarlo y te lo mando, en donde sí hay obispos católicos comprometidos con repartir la cartilla moral. ¿Y cómo se va a repartir? O sea, De casa en casa. Ah, de casa en casa. Sí, pues como los Y, que Como una credencial De casa en casa. ¿Sí? ¿Edades? ¿De a partir de qué? El que abra la puerta. No, es como las protestantes que llegan a tu casa y Sí. te tocan y te dan el atalaya. Sí. Y eso. Es un librito. Y otra cosa que tengo que decir, Un librejo. un libreto, es un libelo, no, ¿cómo se llamaría? Librejo. Librejo. Pero hay algo además muy grave, que quienes están en la portada de la cartilla moral. Ah, sí. El alto mando masónico. El alto mando masónico de nuestra historia, a ver, por aquí está. ¿Sí? Ahí está. Aquí está. Bueno, pasemos la figura de Sor Juana, ¿está bien? Viva Sor Juana, excelente poetisa, no fue una santa, no es una santa, pero es una mujer buena y una buena, magnífica poetisa. Hasta ahí. Luego tenemos a una muy discutible personaje femenino, que es la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, bastante de pompis alegres, que fue la que motivó que la noche del 16, del 15 al 16 se precipitara el grito de Dolores, que en realidad no fue de independencia, fue de Dolores, porque ya como se volvió 11 años de dolor para el pueblo mexicano, puro asesinato, terribles series de asesinatos capitaneados por Hidalgo y por Morelos y por todos los guerrilleros ¿Y ella por qué insurgentes. dices que influye en eso? Ah, porque andaba de picos pardos con el cura Hidalgo, con alguno de esos personajes, Cuchileando ahí. ahí. Entonces Hidalgo se precipitó porque no quería que se supiera, ¿sí? el guisado que traía esta ñora con alguno de los poderosos de la conspiración, ¿no? Y luego tenemos a dos de los peores personajes de la historia de la humanidad, no de México, de la humanidad. Si yo tuviera que escoger al peor personaje de la historia del planeta, escogería a Benito Juárez. Por Y ahí encima de está. Hitler. Por encima de Hitler. Por encima de Hitler, De Mao Zedong. de Mao Era Zedong. clérigo y se proclamaba como Dios, Exactamente. Sí. Sí. Además, se proclama a él, lo proclaman benemérito de las Américas, defensor de los indios, y no hay ningún presidente mexicano que haya matado un solo indio. Él mató cuando menos 3,000 en una expedición a un pueblo sonorense que se llama Bacum. Ordenó, para darle las tierras a sus correligionarios del gabinete, ordenó que fuera bombardeado ese pueblo y que repartieran las tierras yaquis entre los miembros de su gabinete. Traicionó a México muchas veces en muchos tratados, sobre todo en el McLean Ocampo. Persiguió a la iglesia de modo feroz, instauró el divorcio en las leyes mexicanas, puso a la iglesia de esclava del gobierno. Muchos libros de texto dicen, no, separó a la iglesia del Estado. No es cierto. Sometió a la iglesia como esclava del Estado. Confiscó todas las propiedades y todos los templos de la República son federales, desde Juárez. ¿Sí? Propiedad federal. La iglesia no tiene un centavo, no tiene nada. Administra recursos, pero
no es propiedad legítima. Y todavía tienen el cinismo de decir, mira nada más cómo tienen de oro los templos, pues sí, pues es del gobierno. Pues es el gobierno. Sí, porque es que es la... Pero además hay una estupidez que la gente ignora, Sí, sí, sí. y es el hecho de que ninguna propiedad de esas es bursatilizable. ¿Cuánto vale en libros la Basílica de San Pedro? 0. ¿Cuánto vale en libros la Catedral Metropolitana de México? ¿O cuánto vale en libros los palacios que son tesoro de la humanidad en Guanajuato? 0. No se van a bursatilizar, no se van a vender y a comprar en las bolsas de valores. Sí, una casa aquí pues tendrá un valor comercial, ¿no? Pero un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, su valor en libros, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto valen las custodias de oro y diamantes del Vaticano? 0. ¿Cuánto vale el monumento dentro de la Catedral de San Pedro, dentro de la Basílica de San Pedro llamada la Gloria del Bernini? 0. La gente no sabe que esto no tiene valor bursátil, no tiene valor económico. No se pueden vender. No se pueden vender ni comprar. Por ley universal. Rusia hizo lo mismo con sus bienes, ¿sí? Y sobre todo desde Vladimir Putin para acá, son tesoros de la patria rusa y no son vendibles, ni comprables, ni hipotecables, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál riqueza? Es una vacilada de la gente estúpida. Perdón, estúpido fue el piropo, ¿eh? Entonces, y otro terrible personaje que es Madero. Madero, bueno, para empezar, era un presidente estúpido. ¿En qué sentido? Consultaba con los espíritus antes de salir a Palacio a dar gobernación. Era espiritista. ¿Alguien ya lo sabía? No. ¿Eh? Madero era espiritista y consultaba con el espíritu de Don José las leyes a escribir y a proclamar y a redactar o a lanzar. Pero además era un masón de alto nivel. Y él nunca quiso la independencia verdadera de México. Él, a cambio del gobierno, cedió a México a las logias yanquis. Él entregó el gobierno de México a las logias de las que ya Porfirio Díaz se había logrado liberarse. ¿Por qué cayó Díaz? Porque Díaz al final de su mandato se convierte en católico, en buena persona, recupera su fe, gracias a Carmelita, su esposa, y empieza a hacer crecer a México de una manera espectacular. ¿Quién frenó el avance de México? Madero. ¿Quién regresó a México a la era de las cavernas? ¿Quién empezó la matanza de 1 millón de mexicanos en la revolución? Madero. Y ahora nos lo endilgan como 2 personajes, como 3 personajes morales que ni siquiera alcanzan la categoría de, no sé, de personas honestas. Son personajes criminales, 3 de estos. Bueno, la señora corregidora tal vez no sea criminal, por supuesto, pero sí es una pecadora estándar, ¿no? Y los otros 2 son criminales de altos vuelos, sobre todo Benito Juárez. ¿Cómo es posible? Bueno, esto solo es posible gracias al nivel de ignorancia de la masa del pueblo de México, que fue fabricada a propósito en 1928 con el famoso Pacto de los Generales. Porque toda esta información verídica y real está sustentada en libros serios, todo. Nada más que nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela. Con los panfletos del texto gratuito. Y con los panfletos que escriben los historiadores del sistema, como Riva Palacio y Enrique Krause y otros muchos. Los contratados por ellos, para ellos, ¿no? Para seguirnos llenando la cabeza de mentiras y de vacíos. Bien, pues con esto terminaríamos. Si no tienen inconveniente o alguien quiere preguntar algo más, con mucho gusto.